Sí, un gusto, un placer, Joel, tenerte aquí. Igualmente, Eh, igualmente. la verdad que, wow, me preguntaba y dije, bueno, ¿habrá alguna oportunidad para poder hablar con él y hacerle una entrevista? Porque veo en el canal de Bakari, veo que te Sí. juntas mucho con él y bueno, aprendo mucho también de ustedes. De verdad que es un gran placer aquí tenerte y también para todas las personas que van a ver este video porque se va para un canal. Ok. Eh, bueno, empezamos. Claro, claro, cuéntame. Bueno, ¿qué es lo que sostiene el judaísmo? Eh, no sé si me dejo entender. Sí. O sea, la pregunta sería, Los ¿cuáles pilares son fundamentales acerca del judaísmo. los Es- pilares fundamentales? Bueno, lo que sucede es sí. que durante muchos milenios, hasta 1500 y pico, podríamos decir, los pilares del judaísmo no estaban muy claros. O sea, Dios es uno y único, la Torah nunca cambia, etcétera. Pero por allá un rabino en España, un rabino español, se llamaba Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, él hace una lista de eso, de cuáles son los pilares básicos del judaísmo. Hace una lista de 13 principios de fe. A eso se les llama en hebreo los Yud, Gimel y Karim, como los 13 principios. Ok, En su momento, todos los rabinos estuvieron en contra de eso. No, usted está loco, eso no es así. Y lo excomulgaron. Cuando él murió, los estudiaron a profundidad y dijeron, ve, señor, tenía razón. Y después de muerto, a él fue que le dieron el título de Rabbi Moshe ben Maimón, ¿cierto? ok. Esos pilares esos se llaman los 13 principios de fe. Entonces, por ejemplo, Dios es uno y único, no tiene aspecto corporal, no está limitado a un espacio físico, la Torah nunca cambia en ningún momento, Moshe es el más grande de todos los profetas, la Torah es una y única también, en el futuro los muertos resucitarán, la venida del Mashiach, la construcción del tercer templo, son Ok, varios, son 13. Esos son los 13 principios de fe, los pueden encontrar en varios lugares. ok, A ver, no sé, creo que ok. los tengo por aquí, vamos a mirar. Sí, dice así, que el Creador, bendito es, su nombre existe y dirige todo lo que existe, ¿cierto? Ok, Que Él es único, ¿cierto? Que Él no tiene aspecto ni forma corporal, ujú, ¿cierto? Que Él antecedió a todos los seres, incluso a los primeros, y que después de nosotros Él va a perdurar, que solo a Él hay que rendir culto y no a ningún otro ser, pensamientos de los seres humanos, que la profecía de nuestro maestro Moshe es verdadera, o sea, que la Torah es verdadera, que Moshe fue el más grande de todos los profetas, que la Torah fue entregada del cielo, que la Torah nunca cambia en ningún momento, que el santo y bendito es, castiga a los malvados y otorga buena recompensa a los justos, que el Mesías vendrá y que en el futuro los muertos resucitarán. Esos son los 13 principios de fe. sobre esos 13 principios de fe se sostiene en todo el judaísmo. Todo el judaísmo, completico. Ok, entiendo. Muy bien. Bueno, vamos por la otra pregunta. Bueno, ¿Cómo entiende el judaísmo sobre la relación entre Dios y el hombre? ¿Cómo, o sea, cómo entiende ese aspecto? la relación con el creador del universo, basada en que él conoce los pensamientos de los seres humanos, quiere decir que siempre estamos conectados con Dios, siempre. O sea, sí, tenemos algo que siempre nos ve y que siempre nos escucha, que es el creador del universo, ¿cierto? Sí. Esa relación no va a estar supeditada a cambios del creador porque el creador no cambia. Esa relación va a estar supeditada a mí. O sea, sí, yo nunca yo voy a poder decir, hoy no estoy conectado con el creador, eso no existe. Pero lo que sí va a poder pasar es que yo, a través de mis errores, mis faltas, mis transgresiones, etcétera, 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 me aísle de él. Ojo, él siempre está,
pero esa conexión se va a ver afectada es básicamente con mis acciones. Yo con mis acciones voy a estar receptivo a esa conexión con él o no. Entonces, ahí es cuando la persona le empieza a ir mal. Entonces, Dios me abandonó. No, Dios siempre está. Claro, Usted, con sus acciones, lo que hizo fue, volteó, le dio la cara, pero él siempre está. entiendo, entiendo, perfecto. Es cuando una persona comete transgresiones, simplemente él lo que está diciendo es, no me interesa seguir el orden natural de las cosas, yo tengo mi forma de hacer las cosas. Entonces, es como decirle uno al creador, ok, déjeme, yo quiero seguir mi camino. El creador siempre va a ser el creador. Usted es el que simplemente está inventando otra forma de hacer las cosas. Ahí es cuando te empieza a ir mal. Claro, claro, perfecto. Bueno, aquí va la otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la Torá en la vida de un judío? O en tu caso, en la vida tuya. Es que la Torá es el manual de vida, ¿no? O sea, Claro. yo llegué al judaísmo con esa idea de que la Torá es el manual de vida. O sea, si el creador hizo todo y maneja todo y dirigió todo, y en este manual él dice, haz esto, o no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, Ujú. es por obvias razones vamos a entender que él sabe lo que le está diciendo a uno, ¿no? Y que quizás ciertas acciones no tienen, ¿cómo es que es? No tienen algo lógico, pero que me va a dar un resultado. Entonces es como la persona que va a una fábrica a trabajar y va a trabajar con una máquina. Y el manual de la máquina dice, haga esto, hunda este botón, mueva esta perilla, haga eso y la máquina va a funcionar. Perfecto. Pero el operario encontró una forma diferente a que la máquina hiciera lo mismo. A la vuelta de 2 días la máquina quemó. ¿Por qué? Porque no siguió el manual. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La persona le empieza a ir mal. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su vida era mucho más interesante, se hacía lo que quería y no tenía en cuenta lo que el creador dijo, no hagas esto o haz esto, ¿cierto? Le empieza a ir mal, la máquina que es uno se empieza a dañar, te empieza a ir mal, te enfermas, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Simplemente porque no seguiste el manual. Usted tiene el manual, perfecto. Ahora, no es intrínseco estar con el manual, ¿sí? Ese manual que es la Torá, yo cuando estudié toda esa parte, me di cuenta de que Dios crea todas las naciones y también les da unas leyes, pero son más cortas. Y al pueblo de Israel le da más, pero también le pide más. Pero en ese sentido fue cuando yo quise apegarme a la Torá y hacer conversión al judaísmo, que yo acepté sobre mí la Torá, porque yo dije, si ese es el manual de vida del creador, ok, yo quiero tener el manual de vida completo, no el resumen. Perfecto, Joel. Entonces, ¿cuál sería el valor de la Torá en la vida de Dios, en la vida mía? Manual de vida. En resumen, es el manual de vida. Perfecto, perfecto. Disculpa, Joel, una pregunta. Tú eres converso al judaísmo, ¿verdad? ¿O eres, Sí, yo bueno, judío de soy converso. nacimiento o natal, así de sangre? ¿Eres converso? Soy judío. A ver, yo soy converso. Soy converso hace casi ya, a los 19 años. O sea, a los 29 10 a los 31 hace 13 años me convertí. Wow, ya son Hace 13 varios años me años. convertí, Ya. pero sí, pero estudiando hace casi 20 años ya. Es mucho tiempo. Es un camino bien largo. Bastante, Felicitaciones, Joel. bastante. Amén. Amén. Gracias. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un judío ortodoxo, reformista, conservador y
entre ese tipo de clases de judíos? ¿Cuál es la Mira, diferencia? Creo que cada grupo ve la Torá de las, distintas formas, o me equivoco en esa parte. bueno, lastimosamente es, a ver, no es bueno que hayan esas divisiones dentro del pueblo de Israel, ¿cierto? Claro. No es bueno. Sin embargo, al ser un pueblo, tenemos diferentes formas de pensar. Esas diferencias de formas de pensar va a hacer que la captación de la misma Torah vaya a ser diferente. Entonces, te voy a colocar el ejemplo. Para mí, no se puede comer cerdo porque Dios lo prohibió y ya. A mí no me importa si es que es por temas de salud, si es por temas de lugar de, no sé, no me importa. Dios dijo, no, no comerás cerdo, yo no como cerdo. Y punto. El Mazortí llega y me va a decir, mira, es que lo más seguro es que el cerdo en ese entonces era un animal cochino y en ese momento estaba prohibido porque era por temas de salud, pero ahora no. Entonces ahora se podría comer. Entonces hay más sortín que comen cerdo. A mí no me importa. La Torah dice, no comerás cerdo, no se come cerdo. Ejemplo, para los masortín, para los reformistas, una vez le preguntaron a un rabino ortodoxo, le dijeron, ¿usted considera que la noche la noche de Pesaj la puede dirigir una mujer trans? El rabino dijo, Wow. oigan a estos, eso es como que como que en el plato de Seder, en el plato del Seder de Pesaj, en la que hará del Seder de Pesaj, haya una naranja. Entonces los reformistas, desde entonces, o sea, hace por ahí 60, 70 años, en el plato de Pesaj, en la que hará de Pesaj, colocan una naranja. Mm, ¿Te das cuenta? O sea, ellos, al haber una diferencia de interpretaciones, ¿por qué? Porque otra vez, porque la persona puede decir, es que a mí me parece así. Ok, la Torah es muy clara, hace leja raf, hazte a un raf. Si usted no tiene una dirección fija, va a pasar eso. Entonces, esas divisiones, en mi opinión, se dan por temas de pensamiento y locacionales, porque no es lo mismo la situación de un judío en Estados Unidos que le va bien a un judío en Israel que no tiene, porque no tiene para comer. Pero el judío que no tiene para comer en Israel y que le toca pedirse de acá, vive bien y vive feliz. En cambio, el que vive en Estados Unidos y no tiene nada y lo tiene todo, ese se aleja de Hashem y empieza a crear como religiones nuevas basadas en el judaísmo, pero eso no es judaísmo, Viklal. es por eso que hay distintos tipos de clases, ¿verdad? Reformista, conservador y ortodoxo en este caso, Sí, por la sí. manera en que... Ortodoxo, ¿qué es ortodoxo? ¿Qué es ortodoxo? ¿Qué es ortodoxo? ¿Me puedes explicar? Ortodoxo es del griego. Orto, que es camino, y doxo, que es correcto. O sea, los ortodoxos son los que siguen el camino correcto. Ya por definición, los ortodoxos es el camino original, el camino derecho. Usted se quiere colocar a dar vueltas, perfecto, pues no sé, hay personas reformistas, hay personas reconstruccionistas, hay mazortim, hay, ¿cómo es que es? Tradicionalistas, etcétera. Pero otra vez, todos son simplemente caminos más largos al mismo punto, porque yo asumo que ellos también se quieren acercar al creador y apegarse al creador. O sea, cada judío ve la Torá de distintas formas y la sigue a su propia manera, en otras palabras, ¿verdad? Mm, sí y no, o sea, precisamente por seguir la Torah a su manera, es que a la manera mañana de cada quien es que se generan todas estas divisiones. Claro, 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 se entiende. Wow. Bueno, ¿cómo ve el judaísmo la vida después de la muerte? O sea, cómo ven en este caso? Porque hay tantos pensamientos, pero creo que todos
todos llegan Yo a me voy a engañarse a uno solo. basar, yo me voy a basar en lo que dice el Rambam. O sea, estudiar Torah sin el Rambam es imposible, o sea, puntual. ¿Cierto? Yo me voy a basar en el Rambam. El Rambam dice, usted tiene que cumplir mandamientos, ¿cierto? De los 613 mandamientos, solamente hay dos mandamientos que le garantizan, en realidad tres, pero hay uno que no se cumple en nuestros días. Solo hay dos, digamos tres, que le garantizan un pago en este mundo, que es honrar a padre y madre y Shiloh Haken, y honrar a padre y madre, sabemos que es honrar a padre y madre. Shiloh Haken es que si usted encuentra una paloma que tiene huevitos, usted llegar y a espantar a la madre y bueno, eso, y dice la Torah que eso va a alargar tus días. Ujú. Y la otra es dar hacer el diezmo en el templo, pero como ya no hay templo, entonces esa está anulada por el momento. Las otras 611 no me generan un pago en este mundo. Dice que le va a ir bien si usted cumple los mandamientos, pero no me da no me dice, Hashem te va a dar esto si lo cumples. Perfecto. El Rambam dice, cuando usted muere, esperamos la resurrección de los muertos. En la resurrección de los muertos, usted va a ver los judía de la muerte es simplemente una espera entre que usted hizo lo que tenía que hacer en este mundo y la recompensa que vas a recibir por ello. Sin embargo, si ya nos metemos a temas más místicos y más profundos, a lo que se le llama Masane Shama, o sea, el viaje del alma, que ahí es donde empiezan a explicar los sabios que estudian los secretos de la Torá y la Cábala y todo esto, de que al alma la juzgan, de que por cada transgresión el alma tiene que recibir un castigo si no se arrepintió, de que ese tribunal te va a juzgar por tres pecados específicos, que esos no tienen perdón y que la persona tiene que ir a un lugar de purificación y así. Pero eso es según ya otros pensamientos ya mucho más profundos de la Torah. Entonces, para hacerte un resumen, simplemente es, la muerte es simplemente un momento de espera desde que partes de este mundo hasta la resurrección de los muertos. O sea, es como la muerte, claro, un lugar de espera, pero eh, he escuchado también, o sea, pensamientos que Es dicen un que estado de espera, no un lugar. ya, un estado de espera, perfecto, pero también dicen que hay como un tipo purgatorio, no sé, donde el alma se purifica. ¿Es cierto eso? Sí, pero de eso no tenemos base en la Torá. Eso ya son los hajamim según la Kabbalah. Y no es el purgatorio que piensan los cristianos, sino que se llama el Gehinnom, que es un lugar donde el alma se purifica. Entonces ahí es donde viene la idea del fuego, porque el fuego purifica, pero es que estamos hablando de estados espirituales y en los estados del alma no existe la materia. Entonces es un tema bien interesante. Pero obviamente esto ya estamos hablando de temas ya místicos y profundos de la Torah que yo habitualmente trato de no referirme a ellos, ya que son demasiado profundos y hay que tener cierto nivel de conocimiento para poder entenderlos. O sea, el tal lugar llamado Guéinon es como un lugar que el alma se purifica, en otras palabras. Y no es un lugar malo, es un lugar de purificación. Un lugar de Y purificación. solamente destinado para tres transgresiones, sí, y es destinado solamente para personas que pasan por tres transgresiones que no tienen perdón, que es el asesinato. ¿Por qué no tiene perdón el asesinato? Porque por más que perdón que la persona pida, la otra persona no va a resucitar. Sí, eso no le va a devolver la vida en el momento. La otra es el incesto que deje hijos y la otra son las relaciones prohibidas entre personas que no son cónyuges y que deje hijos. Bueno, en la religión occidental, en el cristianismo, se entiende que, bueno, una persona cuando muere, inmediatamente va al infierno o al cielo,
Y bueno, los Eso va a pecadores, depender de qué sí, rama del cristianismo siga usted. el cristianismo evangélico, que opina que una persona que murió en sus pecados va al infierno y bueno, ya fue juzgado y Se ya no hay perdió su salvación alma. para esa alma. Pero un justo, Sí, sí, bueno, usted lo conoce. Eh, totalmente, pero es una idea amañada del cristianismo. entiendo. Entonces, el judaísmo no cree en un tal infierno que las almas son condenadas No, eternamente y por el no, fuego. en lo absoluto. Cada vez que nos levantamos en la mañana decimos, el alma que tú me diste es pura y tú la insuflaste dentro de mí. Dentro de las oraciones, eso está basado en la Torah, obviamente. El alma no se puede corromper, por ende es imposible que el alma se pierda, porque tiene Eh, su base es pura. pero Joel, ahora una pregunta. ¿Qué pasa con los pecadores? O sea, con las personas que cometieron pecados terribles, como el asesinato, como tú mismo lo mencionaste. O sea, hay eh, ¿cómo se dice? Purificación para esa alma en el Gehinnom Sí, y se no. puede salvar La en... purificación, la purificación se da porque va a depender de muchos factores, pero sí hay una especie de purificación para esa persona. Sin embargo, hay pecados que generan algo peor que eso. Por ejemplo, dice la Torá que la persona que trabaja en Shabbat, mot yumat, morir morirá. Entonces pregunta a los sabios, ¿pero por qué la Torá dice mot yumat? Solamente que diga Uyamut y que él morirá, no. Dice morir, morirá. ¿Por qué? Porque va a morir él y va a morir su alma. O sea, simplemente esa alma va a dejar de existir. Entonces, el peor castigo que una persona puede recibir no es ir al Geinón. Al contrario, en el Geinón se va a purificar. El peor castigo que la persona puede recibir es que su alma va a dejar de existir. O sea, literalmente así, deja de existir en el Gehinnom. Su alma deja de existir en este universo. Simplemente esa alma desaparece. Ah, ok, se entiende. Bueno, ok. Bueno, Joel, ahora, ¿cuál es el proceso para la conversión al judaísmo? En tu caso, ¿cómo fue ese proceso para que tú te conviertas al judaísmo? A grosso modo, todos los procesos son iguales. La persona tiene una forma de pensar diferente a la habitual. Esa forma de pensar va a hacer que encuentre la Torá, porque se va a dar cuenta de que en todos lados le están diciendo técnicamente lo mismo, solamente que con distintos adornos. En español de Colombia decimos la misma perra con distinto lazo. O Guau. sea, todo es lo mismo, cortado con la misma tijera, pero con distintos adornos. Luego por algún extraño motivo llegas a la Torá, que es simplemente Hashem mostrándote la dirección que usted debe seguir, y empiezas a estudiar. Ese estudio primero generalmente es muy empírico, es lo que uno pueda conocer. Luego la persona se acerca a un lugar judío ortodoxo y empieza a estudiar y se da cuenta que no tiene que ser judío para salvarse porque ese tema de la salvación no existe y que simplemente si la persona desea apegarse al creador del universo y apegarse a los mandamientos, ahí puede seguir adelante. De lo contrario, simplemente aprende a ser una persona que cumple las 7 leyes de Noah. Si la persona decide proseguir, los hombres tienen que seguir estudiando, etcétera, las mujeres también. Los hombres pasan por el tema de la circuncisión, ya que también es algo bastante complicado para un hombre. Luego de esto viene la conversión, y luego de la conversión, la persona es un judío más que tiene que cumplir mis votos y ya se va a enfrentar al mundo, que ya él no es esa persona que era antes de la conversión, que si el día de mañana comía cerdo, pues bueno, ¿cuál es el problema? Sino que el día de mañana ya viene Shabbat y ya tiene que guardar Shabbat, ya tiene que guardar festividades, ya tiene que comer matzah en Pesach, ya tiene que hacer una cantidad de cosas y dejar de hacer una cantidad de cosas. En mi caso, ese proceso duró más o menos 8 años, de 5 a 8 años más o menos.
8 años para que te conviertas al judaísmo. O sea, pero ¿cuál Exactamente. es el primer paso? O sea, la circuncisión No, la conversión, no. ¿Cuál es el primer paso para qué? para la conversión al judaísmo. ¿Cuál es el primer paso? O sea, en otras palabras, la primera el primer, Empezar a estudiar en una comunidad judía. Empezar a estudiar en una comunidad judía y dejarse enseñar. No ser autodidacta, no ser empírico. ¿Sí? Déjese enseñar de las personas que ya pasaron su mismo proceso, sea humilde, agache su cabeza y aprenda, ¿cierto? Eso es lo primero. Y después usted va tomando ciertas decisiones y va dando ciertos pasos. Pero para la conversión como tal es simplemente que ya tengas la circuncisión hecha según la halajá y cuando ya llega el Beidín que te va a hacer la conversión, el Beidín te va a preguntar unas misbot, si es que usted quiere cumplir las misbot, le va a preguntar una misbah fácil, una misbah difícil, le va a decir que diga el Shema Israel delante de ellos y luego vas a ir a la mikve y listo, eso es la conversión. ok, ok, se entiende, Joel. Bueno, como ya me contaste, llevas en este camino 13 años, ¿verdad? Desde la conversión, 13 años. 13 años, wow, impresionante. Bueno, Joel, otra pregunta más. ¿Qué significado tienen los rezos y los rituales judíos en la vida diaria? ¿Cuál es el significado, la esencia de eso? Bueno, lo que pasa es que son varias cosas juntas. Tenemos los mandamientos. Entonces los mandamientos me dicen que yo debo decir el Shema Israel en la mañana y en la noche. Ahí tenemos decir Shema Israel en la mañana y en la noche. Entonces en el rezo de Shaharit de la mañana está el Shema Israel y en el rezo de Arbit también. También tenemos que en el templo se hacían unos sacrificios durante ciertos horarios del día, 3 veces, 2 veces en realidad, y en la noche se terminaban de consumir en el altar esos sacrificios. De ahí aprendieron nuestros sabios de que durante 3 veces, en 3 oportunidades en el día, había que hablar con el Creador, ¿cierto? En la época del Segundo Templo se dictaminan las oraciones fijas en horarios fijos, en los mismos horarios de los korbanot, de los sacrificios, junto con la recitación del Shema Israel en la mañana y en la noche. Entonces, la oración, las 3 oraciones diarias, Shaharit, Minha y Arbit, son en los mismos horarios de los sacrificios y para cumplir mis dos mandamientos, decir el Shema en la mañana y en la noche. Pero Eh, eso es solamente una parte, porque también, por ejemplo, en Shabbat y en festividades había un sacrificio especial que se llama el sacrificio Musaf, que en el momento no lo podemos hacer, entonces, ¿qué hacemos? Hay una oración que se llama Musaf, que es en lugar, ese sí es el lugar de un sacrificio. ok, 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 perfecto, Joel. Bueno, te pregunto, si no hay templo, ¿cómo expían sus pecados? ¿O cómo expían los pecados? La Porque expiación de la los Torah, pecados no tiene que ver, la porque, expiación de los pecados, a diferencia de lo que se cree, no tiene nada que ver con los sacrificios. Las, la expiación de pecados se da de la siguiente manera. Está, lo voy a decir en hebreo, después lo digo en español. Bidui, Haratá, Heshbon Nefesh, Kabbalah Leatit, Keef, o se hace. Heshbon Nefesh. Primero yo tengo que hacer un examen de conciencia, yo qué hago y qué dejo de hacer, ¿sí? Y en base a los mandamientos, saber en qué estoy fallando, primero. Segundo, confesión de boca. ¿Cómo es confesión de boca? En la oración de la mañana y de la tarde decimos cada uno de las transgresiones que comete el pueblo de Israel, ¿cierto? Luego viene Jaratá. ¿Qué es Jaratá? Que me duele que le prometí a Hashem que iba a cumplir los mandamientos y no los estoy cumpliendo. Luego sigue Kabbalah Leativ, una, un propósito desde aquí en adelante a cambiar.
Ok, ok. Luego sigue, luego sigue lo que vendría a ser la Teshuvá, volver a, o sea, se volver al Creador. ¿Cómo? Al dejar de pecar y solucionar algún inconveniente que generé, eso genera el perdón de los pecados. ¿Ya? En el templo lo que se hacía era que ese, esa expiación, fuera de todo lo que ya dije, iba con una enseñanza y era que mirar el sacrificio que se estaba haciendo y eso que le están haciendo al animal se lo tienen que haber hecho usted, porque ahí están representadas las cuatro penas capitales. Pero si no hay corbán, no importa, usted ya hizo la primera parte. La primera parte que es la parte que va con usted. Ahora está la sedaká, está la teshuvá, está la oración. Y esas tres cosas tienen la fuerza igual que un corbán, un sacrificio en el templo. O sea, de esa manera O sea, la expiación, uno puede o sea, espiar. si la expiación de pecados no va de la mano con los sacrificios. De hecho, el mismo profeta lo dice. El profeta Ezequiel, si no estoy mal, Yehezkel, dice que Hashem ya no quería los sacrificios, porque eran sacrificios vacíos. ¿Por qué? Porque era simplemente pague la multa. Esa era la multa que usted tenía que pagar y ya. Pero siga pecando. Y así no funciona. Se puede hacer 10.000 korbanot y si usted no vuelve en Teshuvah, ese korban no sirve de nada. Pero si usted hace si usted vuelve en Teshuvah como es, Hashem lo perdona, inclusive que no haya Corban, porque el Corban no me da el perdón del pecado, el perdón del pecado me lo da la Teshuvah. Pero en la Torá dice que es la sangre que expía el pecado. ¿Dónde lo dice? Eh, no tengo bien el pasaje, pero eran con la sangre de los animales que uno podía expiar el pecado. O O cómo sea, es. de que antes de que hubiera templo, o sea, de que antes de que hubiera templo, a nadie se le perdonaban los pecados. En los 70 años que no hubo templo, desde el primer templo hasta el segundo, hubieron 70 años, tampoco hubo perdón de pecados, y en la actualidad no hay perdón de pecados entonces todos somos unos pecadores que no tenemos, no, ya, se acabó ya todo. Eso es lo que opina el cristianismo, porque el cristianismo te quiere decir, o le quiere decir a las personas, solo a través de JC usted puede ser perdonado. ¿Qué le están diciendo? Es lo mismo. Haga lo mismo que los judíos están diciendo, solamente que usted ahorita coloca a Jesús por delante. Llega el judaísmo y dice, no se inventen cosas, digan simplemente que quieren colocar a Jesús en cualquier lado y ya, punto. El corbán, el sacrificio no me da el perdón me lo da la teshuvá de la persona. El arrepentimiento? El arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que da el perdón. ¿Sí? El arrepentimiento y el no volver a cometer la falta. Dice que Hashem no se acuerda de los pecados, si usted no se los recuerda. Ok, ok, perfecto, Joel. Bueno, ¿cómo se elige un rabino y cuál es su función en la comunidad? Por ejemplo, en tu comunidad, Joel, ¿cómo es ese proceso en el caso de un rabino? Funciona así. Cuando la persona está en la comunidad, ¿cierto? Entonces está la comunidad judía y la comunidad judía necesita a un director espiritual y contratan a un rabino. Al rabino se contrata. ¿Cómo se contrata un rabino? Se llama a una yeshiva, a un lugar de estudio de Torah y digan, necesitamos un rabino. Ellos, según la experiencia que tienen y la comunidad que sea, te van a referir a un rabino. Ese rabino generalmente es una persona casada que ya pasó el estudio habitual en la yeshiva, ¿cierto? De varios años, tiene familia, etcétera, y él es un maestro de Torah, pero el día de mañana al rabino lo despiden y que contratan a otro. ¿Cuál es el inconveniente? No es como, guay, lo elegimos, guay, él es el rabino. No, para nada. Es un director espiritual que es un maestro de Torah. De esa manera, uno elige un rabino. Sí, Por ejemplo, en tu caso, Joel, tú tienes varios maestros que te enseñan, ¿verdad?
O sea, Sí, varios rabinos que te enseñan y es rotativo, en otras palabras, o solamente un rabino está ahí por años enseñando a una yeshiva o una comunidad de estudiantes. entonces funciona de la siguiente forma. Cuando la persona está en una yeshiva, esa persona tiene varios maestros, pero solo va a tener a un rabino fijo. Va a tener varios maestros de Torah, varios rabinos, pero solamente va a haber una persona que va a ser el que le va a dar todas las alajot y todas las reglas y todas las leyes. En mi caso, yo tengo varios rabanim en la yeshiva y conozco muchos rabinos, pero solo tengo un rabino específico que ese es mi director espiritual, a quien le comento cuando tengo inconvenientes y cosas así. Se llama el Rab Irmi Amenachem Cohen. Ok, ok, Joel, perfecto.